Bienvenidos de vuelta a su fuente número 1 de salseo, drama y amoríos del mundo del espectáculo. Aquí donde el chisme es un arte y la verdad nuestro combustible. Agárrense fuerte porque hoy vamos a descorchar una botella de champán de novedades jugosas sobre una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo. Así es, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y ese romance que por fin parece haber salido del armario. Después de años de interrogantes, de miradas que gritaban más que 1000 palabras, de escapadas camufladas y de fotos que valían más que cualquier declaración oficial, parece que la espera ha terminado. ¿Será que Hande y Kerem han decidido que el juego del escondite ha llegado a su fin, y que es hora de mostrarle al universo el amor que se profesan? Prepárense porque en este vídeo vamos a diseccionar cada migaja de pan, cada mirada robada, cada coincidencia sospechosa que apunta a que este romance es tan real como la taquilla que generó Senkalkap. Pero antes de que nos zambullamos en el fango del chisme, permítanme darles la bienvenida oficial a los recién llegados a esta comunidad de adictos a la farándula. Suscríbanse, toquen la campanita y únanse a la familia. Prometemos mantenerlos al tanto de cada giro inesperado, cada escándalo jugoso y, por supuesto, cada romance floreciente. Y ahora sí, con ustedes al volante, pisemos el acelerador y exploremos el universo Hande Kerem. Para entender la magnitud de este romance es imperativo retroceder al año 2020, al epicentro de la magia, el set de rodaje de Senkalkap, esa serie turca que nos secuestró el corazón y nos hizo creer, aunque sea por un instante, en el amor predestinado. Desde el primerísimo momento, la chispa entre Hande y Kerem era palpable, una fuerza magnética que hacía que los pelos se erizaran con cada escena. Sus personajes, la indomable Eda y el workaholic Serkan, nos cautivaron con un romance lleno de obstáculos y reconciliaciones, pero la verdad es que esa conexión eléctrica trascendió la pantalla y se instaló en el mundo real. Los rumores, como abejas al panal, no tardaron en revolotear sobre la posibilidad de que algo más profundo que una simple amistad o compañerismo uniera a estos dos talentos. Durante el rodaje de la serie, los avistamientos de miradas cargadas de significado, risas compartidas en susurros y gestos de afecto que rozaban lo íntimo, alimentaron nuestras sospechas y nos convencieron de que el cuento de hadas de Eda y Serkan no era solo cosa de guionistas. Sin embargo, Hande y Kerem, con la habilidad de un escapista profesional, se encargaron de desmentir cualquier romance, insistiendo en que su relación era puramente profesional, una camaradería forjada en largas jornadas de trabajo y respeto mutuo. Pero nosotros, los fans, que somos como perros de caza entrenados para olfatear la verdad, no nos dejamos engañar tan fácilmente. Con el telón cayendo sobre Senkalkap, la intensidad de los rumores aumentó exponencialmente. Se les vio juntos en una serie de eventos sociales, compartiendo cenas en restaurantes con poca luz, disfrutando de la compañía de amigos en salidas nocturnas. Pero el verdadero terremoto mediático, el tsunami de confirmaciones implícitas, llegó con la filtración de fotos de unas vacaciones paradisíacas en las Maldivas. Sí, mis chismosos de pura cepa. Hande y Kerem, escapando del invierno turco para sumergirse en el sol, la arena blanca y presumiblemente el amor, en un Edén tropical. Las fotos de esas vacaciones, como la pólvora, se esparcieron por las redes sociales, desencadenando un frenesí entre los fans. Aunque ninguno de los dos se atrevió a confirmar o negar la relación, las imágenes, cual obras de arte renacentistas, hablaban por sí solas. Se les veía relajados, radiantes, felices y sobre todo, profundamente enamorados. La mayoría de los observadores interpretaron este viaje como la confirmación tácita, un sí, acepto sin necesidad de altar ni votos matrimoniales. Tras la escapada a las Maldivas, la frecuencia de avistamientos y filtraciones de material comprometedor aumentó considerablemente. Hande y Kerem fueron vistos paseando por las pintorescas calles de Estambul, explorando museos de arte moderno, disfrutando de cenas a la luz de las velas en restaurantes con vistas panorámicas. Incluso se filtraron vídeos caseros de ellos bailando y cantando a coro en fiestas privadas, celebraciones íntimas donde la guardia se baja y la verdadera personalidad sale a relucir. Todas estas pruebas circunstanciales, estos indicios sutiles pero persistentes, apuntaban a una conclusión ineludible: su relación era mucho más seria, profunda y apasionada de lo que estaban dispuestos a admitir públicamente. Pero, ¿qué ha cambiado en el presente? ¿Cuál es el catalizador que ha provocado este cambio de actitud? ¿Por qué afirmamos con tanta convicción que ya no se esfuerzan por esconder su amor? Bueno, mis queridos chismosos, en las últimas semanas hemos sido testigos de una metamorfosis en el comportamiento de Hande y Kerem, un cambio que va más allá de lo superficial.
Ya no parecen tan preocupados por evitar a los paparazzi, se muestran más cómodos y auténticos cuando son captados por las cámaras. Incluso se han aventurado a dejar pequeñas pistas en sus perfiles de redes sociales, como comentarios ingeniosos y me gusta estratégicos en las publicaciones del otro, acciones que antes evitaban con la precisión de un francotirador. Además, fuentes cercanas a la pareja, esos confidentes anónimos que alimentan la maquinaria del chisme, han confirmado a varios medios de comunicación que Hande y Kerem están locamente enamorados y que han tomado la decisión consciente de dejar de ocultar su relación. Aparentemente, después de años de jugar al ratón y al gato, de mantener su romance en las sombras por temor a las críticas y al escrutinio público, han llegado a la conclusión de que negar lo innegable es un ejercicio fútil. Quieren vivir su amor con libertad, sin tener que justificarse ante nadie, sin tener que preocuparse por las opiniones ajenas. Pero la cosa no termina ahí. También hemos notado una evolución significativa en la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas y eventos públicos. Anteriormente eran extremadamente cautelosos a la hora de mencionar el nombre de su pareja, recurriendo a eufemismos y evasivas para evitar cualquier confirmación explícita. Ahora, en cambio, se refieren al otro con cariño y admiración, resaltando sus virtudes, su talento y su profesionalismo. Incluso se han atrevido a bromear sobre los rumores de su romance, demostrando que ya no se sienten intimidados por la especulación mediática. Pero la prueba irrefutable, el santo grial del chisme, la joya de la corona que sella este romance, llegó hace unos días, cuando Hande y Kerem fueron vistos juntos en un evento benéfico de alto perfil. Ambos irradiaban felicidad, elegancia y, sobre todo, amor. No dudaron en posar juntos para los fotógrafos, regalándonos imágenes que quedarán grabadas en la memoria colectiva de los fans. Y lo más importante de todo. Se tomaron de la mano, un gesto sencillo pero cargado de significado, una declaración de intenciones que antes evitaban a toda costa. Ese simple acto de valentía, mis queridos chismosos, fue la confirmación definitiva, el sello de aprobación que todos estábamos esperando. Tras la aparición en el evento benéfico, las redes sociales se incendiaron. Los fans de Hande y Kerem celebraron la noticia como si fuera un campeonato mundial, una victoria personal que justificaba años de espera y especulación. El hashtag #HandeKeremConfirmed se convirtió en trending topic global, catapultándose a la cima de las conversaciones en Twitter y otras plataformas. Miles de mensajes de felicitación, muestras de cariño y deseos de felicidad inundaron las redes sociales, creando una ola de optimismo y alegría contagiosa. Parece que el mundo entero está feliz de que estos dos tortolitos hayan decidido mostrarle al mundo el amor que se profesan. Pero, ¿qué depara el futuro a esta pareja que ha conquistado nuestros corazones? ¿Será que pronto escucharemos campanas de boda resonando en el Bósforo? Es difícil predecir el futuro, ya que Hande y Kerem son personas reservadas y celosas de su intimidad. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que su relación es sólida, auténtica y que están profundamente enamorados el uno del otro. Así que quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano tengamos noticias de un compromiso formal, un enlace matrimonial de cuento de hadas o incluso, la llegada de un mini Kerem o mini Hande para completar la familia. Solo el tiempo lo dirá. En resumen, mis fieles chismosos, después de años de alimentar nuestras fantasías y negar cualquier romance, parece que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido dejar de esconder su amor y gritarlo a los cuatro vientos. Las pruebas son abrumadoras, desde las miradas cómplices que derretían la pantalla hasta los viajes exóticos que alimentaron nuestra imaginación, pasando por las fotos y vídeos filtrados en las redes sociales que confirmaron nuestras sospechas. Y lo más importante, su actitud ha cambiado radicalmente en las últimas semanas, mostrándose más relajados, auténticos y enamorados cuando son capturados por las cámaras. Solo nos queda desearles lo mejor a esta pareja que ha conquistado nuestros corazones y esperar que sigan regalándonos momentos de amor, complicidad y felicidad. Nosotros, como sus fans incondicionales, les brindamos todo nuestro apoyo y les deseamos un futuro lleno de éxitos y alegrías. Y ahora sí, mis queridos adictos al chisme, hemos llegado al final de este vídeo repleto de novedades jugosas y salseo de primera calidad. Espero que hayan disfrutado analizando cada prueba, cada indicio y cada confirmación implícita que apunta al romance entre Hande y Kerem. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por sintonizar este canal, por formar parte de esta gran familia de chismosos y por su apoyo incondicional. Sus comentarios, me gusta, suscripciones y compartidos son el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme y nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón.
Y hablando de comentarios, me encantaría saber su opinión sobre este tema candente. ¿Creen que Ande y Kerem hacen una buena pareja? ¿Qué les parece que hayan decidido mostrarle al mundo su amor? ¿Se atreven a predecir cuándo sonarán las campanas de boda? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, teorías y predicciones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme de alto voltaje, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance, escándalos y mucha información jugosa. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besos, abrazos y que el chisme los acompañe.